Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwitz. Hablando de dar pausa a la actualidad y de ampliar la mirada, hoy nos acompaña un invitado de lujo para este inicio de podcast, el gran Gervasio Sánchez. Hola, Gervasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Frente a sus ojos han recorrido los grandes temas de la actualidad reciente, un montón de conflictos en Latinoamérica, la guerra de Bosnia, todos esos temas que aparecieron en portada en algún momento determinado y que desvanecieron en eso que actualmente en las redacciones se mueve mucho, ¿no? Lo de la actualidad manda. Pero ¿hasta qué punto manda la actualidad si luego no sirve de nada, si no se entiende ni se contextualiza, Gervasio? Bueno, la actualidad manda de algunos temas, la actualidad de algunos temas, porque me sorprende muchísimo que se le dé tanta importancia a unos temas en las televisiones, las radios y las prensa escrita de este país, y luego otros temas que yo creo que son importantísimos apenas aparezcan solamente cuando hay un impacto mediático, digamos, durísimo, ¿no? Pues o un atentado sangriento o un golpe de Estado o la caída de un régimen, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los medios de comunicación deberíamos plantearnos seriamente qué exactamente queremos, a qué queremos jugar en el mundo de la comunicación, si queremos tener nuestras propias agendas personales, si queremos tener una agenda propia o queremos ir a remolque de lo que vayan dictando los políticos de turno y los grandes empresarios. Es curioso porque esto que comentas se ha visto claramente, por ejemplo, en el tema de Afganistán, que en verano hubo un boom de información referente a la llegada de los talibanes de nuevo en el poder, pero que rápidamente se ha desvanecido frente a otros temas, pero de tal manera que ha desaparecido incluso de periódicos, como si de repente ya no ocurriese absolutamente nada, ni si las mujeres siguiesen sufriendo las mismas circunstancias, ni que la población que ayudó a otros, al otro colectivo, pues no estuviese sufriendo represalias, ¿no? De repente desvanece. ¿Cómo se enfrenta a eso, digamos, desde lo pequeño, desde el redactor más base que intenta producir esos temas? Bueno, yo sinceramente nunca me he dejado influir por los temas mediáticos y he llevado a cabo mis coberturas en función de lo que yo consideraba que había que informar y de manera regular, ¿no? Con lo cual, que Afganistán se ponga de moda durante una semana de verano del 2021, pues es sorprendentemente, digamos, curioso, sobre todo cuando ves la cantidad de personas que han hablado de Afganistán sin tener ni idea de lo que estaba pasando allí. Yo llevo trabajando en Afganistán más de un cuarto de siglo y he visto la evolución. No me ha extrañado para nada lo que ha pasado este verano. De hecho, yo he escrito crónicas desde el año 2001, que cayeron los talibanes, hasta el 2019 sobre el terreno. He escrito centenares de crónicas, de reportajes, de análisis, y esto se veía venir desde hacía por lo menos una década, ¿no? Que tarde o temprano los talibanes iban a ocupar el país. Entonces, bueno, los temas se ponen de moda, los temas digamos, forman parte de la agenda de los políticos, los periodistas, de nuevo, vamos a remolque, nos permitimos que nuestros políticos nos engañen, mientan, utilicen los temas como quieren, y como los periodistas no sabemos contestar con contundencia a estas situaciones, pues al final los temas se apagan solos en cuanto dejan de interesar a los medios de comunicación y a los políticos de turno. Referente a estos temas de actualidad que desvanecen, están las situaciones de guerra y de conflicto, que esa perspectiva jamás has perdido, y en esta actualidad además acabas de sacar un libro concreto, claro, referente a un tema y a una circunstancia social que ocurre, ¿no? Que es violencias, mujeres, guerras. Y esos tres conceptos unidos generan lo que ocurre, digamos, a lo largo de todo el planeta y en silencio mediático. Y hay una cosa que me parecía muy interesante que comentaste en tu presentación en Madrid, y que puede resultar muy simple, pero que me pareció muy trascendente, que es: en toda mi trayectoria en plena ebullición del conflicto, nunca he encontrado a alguien que prefiera morir que matar.
como si fuera algo muy simple, pero que explica perfectamente cómo los conflictos continúan, ¿no? ¿Cómo lo puede vivir un periodista que tiene que ir a enfrentarse a eso e intentar relatarlo de alguna manera? Bueno, lo importante cuando haces periodismo es estar muy bien informado, conocer bien el contexto en que se produce el conflicto, haber estado sobre el terreno las suficientes veces para entenderlo, entender cómo ha evolucionado y estar, digamos, al día de toda la información. Entonces, a mí hay cosas que no me sorprenden porque tengo una cierta experiencia de muchas décadas eh, que he trabajado en conflictos armados de diferente naturaleza, por diferentes causas, en diferentes continentes y además por diferentes tipos de grupos étnicos o religiosos. Y lo que hago normalmente es acercarme al conflicto primero con curiosidad, al mismo tiempo intentando ir preparado para que todo lo que me digan no me lo vendan como algo que realmente no está ocurriendo, intentar superar el impacto de la propaganda, que es habitual en las guerras, cada uno cuenta las historias como le apetece contarla y muchas veces mintiendo, e intentar desarrollar una historia que pueda ser entendida por el público que vive a miles de kilómetros, ¿no? Y que no tiene el privilegio, a una guerra, de verlo con sus propios ojos, pasa a mí. Y de esto nace Violencias, Mujeres, Guerras, que es como volver a relatar historias que conociste hace tiempo en diferentes conflictos y volver a contarlas un poco con una perspectiva más actual, ¿no? Y con sus fotografías. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea? Bueno, hace 2 años el Instituto Aragonés de la Mujer me propuso hacer una exposición sobre violencia, mujeres y guerra. Yo lo que hice fue sumergirme en mis negativos, en mis fotografías tomadas del 1984 hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 35 años de fotografías en 25 conflictos armados o graves crisis humanitarias y organizamos una exposición de 40 fotos. El año pasado les convencí para que esa exposición se ampliase en más fotografías, hasta 90, y hiciéramos un libro. Y hemos publicado este libro que de alguna forma lo que demuestra es que no es igual ser mujer que ser hombre en una guerra. La ración de violencia y de sufrimiento que vas a recibir siendo mujer siempre va a ser más letal y más dura que la de un hombre, ¿no? O sea que ser un hombre no te va a evitar sufrir una guerra o ser un niño menor de edad, pero evidentemente si eres una mujer o una niña todavía vas a sufrir más. Sí, porque además ahí hay un punto muy concreto que mencionaste también, que era la violación como arma de guerra. Un concepto que es brutal, se concibe como un arma, como un algo al atacar al enemigo. Claro, es que, a ver, en las guerras hay violencias específicas contra las mujeres. La violación, por supuesto, es la más grave, ¿no? Más brutal. Porque es verdad que en la guerra también se violan a hombres y a niños, pero más del 90 y muchos por ciento de casos son mujeres y menores, niñas, las que son violadas sistemáticamente y en algunos casos hasta la muerte, ¿no? Pero son violaciones que se producen en las guerras desde los tiempos inmemoriales. Desgraciadamente, la comunidad internacional o el organismo internacional más importante de la comunidad internacional, que es la ONU, hasta el 2010 no ha sido capaz de, digamos, ponerse de acuerdo para considerar que la violación debe ser siempre un crimen de lesa humanidad, un crimen que no prescribe y que debe ser perseguido siempre, como si fuera un acto de genocidio, ¿no? Y esto hasta el 2010, teniendo en cuenta que se viola desde hace milenios, pues sorprende mucho cuál ha sido la actitud por parte del organismo internacional más importante que tenemos aquí. Luego hay otras violencias contra mujeres, por ejemplo, cuando se secuestran a niños y a niñas en las escuelas en África o en América Latina o incluso en Asia y se les lleva a campamentos para convertirlos en soldados, en niños soldados, los niños, varones, son sometidos seguramente a paliza y se les obliga en pocas semanas a instruirse militarmente. Las niñas son violadas sistemáticamente y esclavizadas sexualmente, ¿no? En casos, muchas veces las violaciones son violaciones múltiples de niñas muy pequeñas que no son capaces de superar las consecuencias de esta brutalidad, ¿no? De la violencia brutal. Entonces, no es igual ser niña soldado que niño soldado, como tampoco es igual ser una madre que huye de su país o que huye de su aldea corriendo para que no la maten,
y ver cómo tus hijos se acaban muriendo de cólera o de malaria o de tuberculosis o de hambre en tus brazos. Posiblemente los sentimientos de su padre van a ser similares. Ha muerto mi hijo. El padre seguramente estará cultivando, estará intentando conseguir digamos, la ayuda humanitaria, pero es la madre la que ve finalmente morir a su hijo en sus brazos, ¿no? Ver cómo tu hijo cierra los ojos por última vez, ¿no? Por lo cual esto significa un grandísimo impacto emocional. Como periodista, esto me quedó las ganas de preguntarte la última vez, como periodista, ¿cómo se establece ese nexo con un colectivo que ha sufrido tanto como es el de la mujer, que además cuando sufre violación o consecuencias de estas, también es reacia a contarle a cualquiera las circunstancias, ¿no? Y de repente, ¿cómo se genera ese nexo de confianza? Y eso es una gran labor periodística también de tu parte. Bueno, yo siempre he intentado tratar a las personas víctimas de la guerra con la dignidad que se merecen. Me da igual que sean hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, y cual sea, digamos, su situación, ¿no? Sean mutilados, estén siendo bombardeados, estén corriendo de un lado para otro, sean esposas o madres o hijas de desaparecidos. Siempre los he tratado con la dignidad que se merecen. Evidentemente, en casos de violaciones, todavía soy mucho más cuidadoso, ¿no? Porque la violación es algo extremadamente violento y brutal, y de hecho para mí el momento peor de mi vida profesional es entrevistar y fotografiar a mujeres violadas, ¿no? Que lo he hecho en varios países, ¿no? Recuerdo que en Colombia durante un mes, más de un mes, 30 y tantos días, estuve entrevistando a una quincena de mujeres y niñas violadas por todos los actores armados, es decir, por los soldados del ejército regular, las policías, los paramilitares de extrema derecha y las guerrillas de izquierda, ¿no? Y realmente fue muy doloroso ver cómo estas mujeres habían sido, digamos, desprotegidas por el Estado, violadas sistemáticamente, las niñas les habían hecho auténticas brutalidades, y yo estaba allí al lado para escuchar su testimonio y contarlo después en una campaña que se hizo en Colombia titulada Saquen mi cuerpo de la guerra, ¿no? Y me pidieron a mí hacer las entrevistas. Yo creo que al final yo soy hombre y alguien puede pensar, estas entrevistas son mejor que las hagan mujeres. Bueno, yo conozco mujeres que las harían muy bien y mujeres que las harían muy mal. Igual que conozco hombres que las harían muy bien y hombres que las harían muy mal, porque en el periodismo no el hecho de ser hombre o mujer significa ya tener la patente de hacer un buen trabajo. A veces me he encontrado casos de mujeres sin sensibilidad y hombres con mucha sensibilidad y viceversa. Es interesante esto que comentas porque yo quería ir para ir cerrando ya la entrevista sabiendo un poco la perspectiva de Gervasio Sánchez, porque antes decías, para hacer este libro he tenido que recopilar, digamos, diferentes negativos, ¿no? Desde el año 84. De repente, cuando tú observas todas esas fotografías, la sensación en la piel que tienes debe ser brutal. Sí, la verdad es que ha sido un retroceso, un regreso a mis primeros tiempos, pasar revista a toda mi vida profesional, porque al final en estas 90 fotografías hay fotografías de 25 conflictos que yo he cubierto en 35 años. Es decir, hay imágenes que pueden ser del 84, pero hay otras imágenes que son del 2017, de los 90, de finales de los 80, de finales de los 90. Entonces estoy viendo mi vida pasar en 90 imágenes, ¿no? Recordando que lo que pasaba en muchos de estos sitios, ¿no? Muchas de estas imágenes formaron parte de un reportaje más grande, más amplio, que publiqué en algún caso en los periódicos, en otros casos no están publicadas las fotografías. Y luego además lo que he hecho ha sido contextualizar cada imagen y escribir un texto de cada imagen, no dejarlo en un simple pie de foto, sino intentar en varios párrafos, en un texto, digamos, ya un poquito más elaborado, enseñar a la gente a entender ese país está en guerra, qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo allí para que por lo menos tenga una visión más amplia y más completa del conflicto. Y en ese transcurso de tiempo, ¿crees que hemos avanzado, hemos mejorado en algo? ¿Hemos superado algunos cauces? 35 años o 40 años no es tanto tiempo como para decidir si es mejor o peor lo que ocurre ahora que lo que ocurría hace 40 años, ¿no? Lo que sí está claro es que hemos demostrado que cuando queremos crear, aunque sea crear como negocio, como ha sido la vacuna de la COVID-19,
en apenas un año ya tenemos una decena de vacunas, medicamentos, pastillas, etcétera, etcétera, porque el negocio económico es tan brutal, tan vomitivamente brutal, que por eso se está invirtiendo en los ricos y no en los pobres, que da una idea clara de que solamente se investiga en serio cuando hay un negocio, ¿no? Entonces, a ver, a mí me hubiera gustado que en estos 40 años que yo llevo transitando por los campos de batalla, se hubiera conseguido parar por fin la tuberculosis, la malaria, el cólera, que son epidemias brutales que matan cada año a millones de personas, ¿no? Que se hubiera podido mejorar la vida de los millones y millones y millones, hablamos ya casi cerca de 80 millones de desplazados y de refugiados, ¿no? Desplazados internos y refugiados fuera de su país. Y en cambio, estas cifras se multiplican cada año. Que el negocio de armas hubiera disminuido y cada año el negocio de armas, incluido a España como uno de los protectores de los negociantes de la muerte, el mercadeo de las armas, políticos sin escrúpulos, vinculados al partido PSOE y Podemos en la actualidad, ¿no? O sea, critican a la izquierda, a la derecha cuando están en la oposición y cuando llegan al poder simplemente los imitan, ¿no? Que hubiéramos llegado a nivel mundial a una mejora a una búsqueda, si no de la paz, por lo menos una mejora de la situación de guerra que afecta a muchos países. Y a pesar de todo ello, seguimos igual, ¿no? O sea, estos 40 años en los que yo he crecido como periodista y desde que salí de la universidad y he mejorado mi visión del mundo todavía mucho más pesimista que la de hace 40 años. Pues Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por ayudarnos a ampliar mirada. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.